Listas. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas mis hermanas aquí en Macedonia? Bien. Amén. Bien, todas aquí bien listas con sus Biblias y sus notas, sus cuadernitos. Estamos agradecidas al Señor porque tenemos a la mamá de Eldita con nosotras aquí en presencia. Qué bendición tener a Eldita también aquí juntos a nosotros compartiendo. Vamos a compartir en esta tarde otro estudio más bello que estamos siguiendo de este libro, Mujer Verdadera 201, Diseño Interior, 10 elementos para la feminidad. Ha sido una bendición. Como todos los libros que nos metemos a estudiar, vamos muy despacito, analizando de a poco. Queremos extraer todo lo que más podamos, especialmente porque es un libro basado totalmente en la palabra de Dios, en los textos de Tito capítulo 2, que tanto tenemos que ver ahí nosotras, ¿no? Así que estamos agradecidas y estamos estudiando esta tarde el quinto elemento para la feminidad bíblica. Ya empezamos la semana pasada acerca de la virtud, ¿verdad? La virtud, como mencionábamos la semana pasada, tiene que ver con cultivar una pureza, ¿cierto? Tiene que ver con esa importancia de cultivar una pureza en nuestra vida. La pureza es fundamental para cosechar virtudes que honren y que agraden al Señor. Dijimos que la palabra griega, un recuerdo, ¿no? La semana pasada decíamos que la palabra griega para pureza es hagnos y esta proviene de otra palabra, de la raíz de la palabra griega para santos. Así que está totalmente ligada, tiene que ver con impecabilidad, con inmaculado, con limpio, con no contaminado. Así que tenemos y vamos por ahí estudiando en esta tarde. En el griego, este vocablo nos va a indicar algo especial, algo que tiene que despertar el temor reverencial. Despertar el temor reverencial o que provoque reverencia, que las personas nos vean y digan, no voy a decir una grosería porque ella es una hija de Dios y voy a tener una reverencia. Pero cuando examinamos un poquito, ¿verdad?, nuestra sociedad triste en la que estamos ahora viviendo, se destaca más que nada la irreverencia, ¿verdad? La falta de temor al Señor, la falta de reverencia realmente al que gobierna todo este mundo. ¿Y por qué? Porque hay una rebeldía insensata que produce el olvido de esas hazañas que Dios ha hecho en nuestras vidas, o aún en las personas que no son cristianas. Ellos deberían mirar los cielos y mirar que están alimentándose y tantas cosas, que tienen fuerzas para trabajar, y reconocer esas hazañas que el Señor hace a favor de su pueblo. Y el salmista, me encantó en estos días pasar por ahí en el Salmo 66, muchos, había que destacar muchos, ¿verdad?, en estos días, pero el Salmo 66, versículos 6 al 7, el salmista destaca y dice, lo voy a leer en esta versión, en la palabra de Dios para todos, para que refresquen más todavía el sentido. Dios gobierna al mundo con gran poder y vigila a las naciones. Dios gobierna con gran poder y vigila a las naciones, que nadie se rebele contra él. Selah, meditemos, que nadie se rebele contra él. Oh, si solamente entendieran estas cosas las personas, y especialmente mando un cariñoso abrazo. Estamos orando por este pueblo colombiano, estamos muy dolidos por todo lo que está pasando allí. Son cosas políticas y ahí no nos metemos, pero si tan solo las naciones pudieran recordar y no rebelarse contra Dios. Dice el versículo 8, alaben pueblos todos a nuestro Dios, que se oigan bien alto las canciones de alabanza, que se oigan. Él nos dio la vida, no permite que caigamos. Oh, si tan solo todo el mundo se aferrara, ¿verdad?, a este Dios poderoso. El salmista hace un llamado a considerar al Señor y a conceder honor, el honor merecido, porque Él es todopoderoso, hacedor de grandes proezas, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que está encima de nuestra tierra y de fuera de nuestra tierra, de todo el universo, las galaxias. Entonces, una mujer verdadera que practica el quinto elemento para la feminidad bíblica
La virtud despierta ese temor reverencial en otros, hacia Dios, de quienes la rodean. Ella es un ejemplo, porque se prepara y busca de manera especial provocar ese estímulo en otras personas hacia el Señor. Entonces, para lograr esto, es fundamental tener presente que todo se trata del Señor, ¿verdad? Más de Él, menos de mí, ese es nuestro lema todo el tiempo. Cuando todo gira en torno al Señor Jesús, nuestras vidas, todo cambia, ¿verdad? Nuestra historia cambia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan también ahí en los Salmos? Dice, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Me encantó eso también, pensar que Salmo 33, versículo 9, lo menciona, ¿no? Tantos pasajes más que nos recuerdan que Él es el gobernador soberano y está en control de todas las cosas. Así que si verdaderamente creyéramos todas estas verdades, si realmente perteneces tú al Señor, a Cristo, querrás identificarte con Él y querrás adorarle como se merece. Para eso, por supuesto, debemos vaciarnos de nosotros y llenarnos más de Él cada día. Esa es la única manera de poder adorarle. Pero si es más fuerte la influencia de este sistema en ti, no te engañes, no le estás adorando al Señor. A.W. Tozer lo dice mejor: la adoración ya no es adoración cuando refleja la cultura que nos rodea, más que la persona de Cristo en tu vida. Lo voy a repetir: la adoración ya no es adoración cuando refleja más la cultura que te rodea que Cristo que vive en ti. ¿Qué es lo que refleja tu vida mayormente? ¿Pueden ver a Cristo en ti? A través de este estudio, que está basado en la palabra de Dios, y todas están listas ahí con sus Biblias, listas para buscar nuestro texto lema de este estudio que está en Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Ya todas lo tienen ahí muy rápido de llegar, ¿verdad? Tito, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 3 al 5, dice así la palabra de Dios: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Aquí vamos a hacer un énfasis especial en esta tarde. No esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y es el deseo profundo de nuestros corazones. Todas aquí vinieron y se prepararon, se planearon, ajustaron todos los quehaceres en el hogar, en el trabajo, para venir a estudiar y reforzar este deseo que tenemos de adorar al Señor como mujeres verdaderas, que reflejemos a Cristo realmente. ¿Cómo? A través del estudio de la palabra de Dios, para que así la palabra del Señor no sea blasfemada. Debemos reconocer entonces que en este preparar todo desde la casa, desde el inicio del día, hubo una lucha. ¿O fui la única que tuvo una lucha en este día? Hay una lucha espiritual fuerte, poderosa. Y a esta lucha le vamos a poner un pequeño título. Le vamos a poner virtud versus vicio. O vicios. Virtud versus vicio. La virtud, como decía nuestra querida María, que nos precedía en este tiempo, tiene como excelencia moral lo que bendice y lo que fortalece nuestra vida espiritual. Eso es la virtud. Fortalece y bendice nuestra vida espiritual. Y en el estudio pasado, la semana pasada, estuvimos analizando algunas cosas muy importantes para poder cultivar la pureza en nuestra vida, en especial. Pero el vicio, tenemos que irnos al otro extremo. Los vicios tienen que ver con un hábito o con una práctica inmoral
que va perjudicando nuestro bienestar espiritual. Perjudica nuestro bienestar espiritual. Y en el libro de Proverbios, ella nos introduce en este estudio, Proverbios capítulo 6, y todas podemos ir ahí, Salmos, Proverbios capítulo 6, vamos a parar unos momentos ahí, y puedes tú fijar tus ojos, porque voy a dar una lectura otra vez, leído en la traducción de la palabra de Dios para todos, aunque tú tienes siempre en tu mente que nuestro texto base está en Tito 2, ¿verdad? Pero ahora venimos aquí a Proverbios capítulo 6, desde los versículos 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. El Señor odia 6 cosas. Mejor dicho, hay 7 que Él detesta. Los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos. ¿Te pusiste a pensar? Los enumeraste ahí en tu mente, los subrayaste. Salomón advierte 7 vicios que el Señor odia. 7 vicios que el Señor odia. Y lo primero que tenemos que recordar, como hemos dicho otras veces, lo que Dios odia, nosotros lo debemos odiar. Claramente aquí hay 7 vicios que debemos odiar. El primero que se menciona es el orgullo, ¿verdad? Aquella persona que se cree autosuficiente, o superior a los demás. Tiene un trabajo, gana su dinero, así que tiene ella la oportunidad de hacer lo que ella decida. Y se va olvidando que el que le da las fuerzas para su trabajito es el Señor. Esta persona orgullosa se sobrevalora a sí misma. Se olvida totalmente de que depende de Dios. Totalmente. Depende de Dios. En la soberbia encontramos el inicio de todos los males. Pues el que se manifestó en la creación, ¿cierto? Podemos rápidamente pensar en este mismo personaje, el diablo, como dice la Biblia en Ezequiel. Si quieren pueden ir, si quieren pueden anotarlo y escuchar. El profeta Ezequiel capítulo 28, versículos 15 al 17, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Otro texto que nos menciona también al diablo está en Isaías capítulo 14, versículos 12. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios. Él quería levantar su trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa era su pretensión. Estos 2 pasajes pueden resumir el deseo del diablo en 2 expresiones. Se enalteció su corazón y seré como Dios. Este es el deseo del orgulloso, enaltecido y que siente que él podría ser como Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra diablo? Y la palabra diablo, como hemos visto en otros estudios, tenemos que recordar, ¿no? Viene también del griego que significa acusador y calumniador. Y ahí está nuestra palabra, ¿no? Justo allí está nuestro enfoque para esta tarde. La primera manifestación de la soberbia en el principio fue calumniar. ¿Sí? La calumnia es la manifestación propia de un corazón que se cree superior.
enaltecido. Y tenemos que tener tanto cuidado, ¿no? Tanto ojo. Estás escribiendo esto en la tabla de tu corazón porque son consejos muy importantes si quieres adorar a Dios como una mujer verdadera. Lo segundo que manifiesta el proverbio después de la soberbia es que es odiado tanto por el Señor también, es la mentira. ¿Sí? Lo dice más o menos en tres maneras, ¿no? Y esto también está asociado a la calumnia. Y esto es diabólico. Esto es perverso. La mentira, aunque nos parezca muy obvio, es lo contrario a ¿qué? A la verdad. Y no hay algo más sagrado que la verdad. Es la verdad la que nos ha hecho libres. ¿A quién? Amén, a mí, ¿verdad? Nos ha hecho libres la verdad. El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 6, es un texto muy conocido, pero escucha, dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos. El apóstol Pablo nos aconseja en Filipenses 4:8 que tenemos que pensar en varias cosas, pero dice que tenemos que pensar en la verdad, siempre pensar en la verdad. Por último, y pues, podríamos seguir hablando de tantos textos maravillosos que hablan de la verdad, pero Jesús mismo declaró, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén por eso. Tenemos un intercesor, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Nuestro estudio en esta tarde se centra en lo que anula el elemento para la feminidad bíblica. ¿Qué anula la virtud? ¿Qué anula? Lo que estamos diciendo todo este tiempo, ¿no? La calumnia, la mentira. Según los textos de Tito capítulo 2, la mujer verdadera que practica la feminidad bíblica no debe ser calumniadora, ¿verdad? ¿Sí lo subrayaste ahí? No es calumniadora. Y por lo tanto, considerar el efecto de la mentira o hablar falso testimonio será nuestra atención para esta primer parte del estudio. La palabra de Dios nos enseña en Salmos capítulo 34, verso 1, guarda tu lengua del mal. Y le enseñamos a los más chiquititos, una canción, todo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Pero nosotras también, ese texto es para nosotras principalmente, ¿verdad? No podemos ser calumniadoras, dice Tito. ¿Cuánto problema nos causa nuestra lengua? Si tan solo abriéramos, como la mujer de Proverbios 31, abriéramos la boca con sabiduría, y si la ley de clemencia estuviera en nuestra lengua, si tan solo, esa debería ser nuestra oración cada día. Señor, ayúdame, quiero abrir mi boca con sabiduría, pero para eso voy a tener la ley de clemencia en mis manos y en mi mente y en mi corazón para poder hablarla. Ahora dice, esto sí que tenemos que decir, la palabra de Dios nos advierte a través de muchos versículos más y ejemplos importantes que tenemos que guardar nuestra boca. ¿Verdad? Si te pusieras una vez en una Biblia, lo hice con solamente un color, todo lo que habla de la boca, ¿no? A estudiar directamente, no terminas, son muchos pasajes, desde Génesis a Apocalipsis vamos a aprender mucho. Y qué bueno es entender que no debemos andar en chismes, ni en peleas, ni en jactancias, ni andar en engaños nosotras. Ciertamente cuando lo hacemos, cuando hemos visto los ejemplos en la Biblia, inmediatamente pensamos, esto fue usado por el diablo, ¿verdad? Cuando lo hacemos, nosotras tenemos que recordar ese término, que estamos haciendo la tarea del diablo, que estamos hablando como él. ¿Quieres hablar como él? ¡Qué terrible! No, por favor. La calumnia es esa forma de mentir que advierte además un veneno extra, porque mencionábamos también un poquito eso, ¿no? Jessica, tú lo mencionaste, es un veneno extra, porque aparte de mentir, estamos haciendo algo para dañar a la otra persona, ¿no? Tiene el propósito de ir más allá. Una mentira, a lo mejor una mentira, tú
largas una mentira porque quieres evitar un conflicto, porque quieres enaltecerte, y las dos están mal. Pero una calumnia, decir una mentira con la intención de dañar, ahí estamos en esa área, ¿no? Haciendo el trabajo de nuestro enemigo, tergiversando la verdad. Mira lo que dice Juan capítulo 8, verso 44. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los que hacen así, ¿no? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando él habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es nuestro enemigo. Entonces, cuando calumniamos, nosotras, cuando mentimos, ofendemos, podríamos decir, somos como el diablo. Porque nuestro lenguaje es parecido al de él. Y no queremos ir así, ¿no? ¿Verdad que no? Dios nos creó a nosotras las mujeres con una capacidad asombrosa y maravillosa de comunicar. Qué bueno, ¿no? Que tenemos esta capacidad de comunicar e influenciar. No solamente decir algo, sino que con lo que decimos influenciamos. Y ojo, porque podemos influenciar para bien o para mal, ¿no? John Angel James, un destacado escritor, ahí estaba una frase que nos compartió la escritora, es un escritor de los 1700 en Inglaterra. Él dijo así: cada mujer, por su virtud o por su vicio, por su necedad o por su sabiduría, por su frivolidad o por su dignidad, está añadiendo algo a nuestro ennoblecimiento o a nuestra degradación nacional. ¿Te fijas? Y nos ponemos a pensar en estas palabras a la luz de todos los acontecimientos que vemos y escuchamos en este mundo gracias a esta influencia del feminismo, por ejemplo. Cuánta degradación a los propósitos, con sus propósitos malvados del aborto, por ejemplo, promoviendo este movimiento que está tan lejos de lo que Dios había diseñado para la mujer, ¿no? Satanás siempre está listo para distorsionar lo que Dios ha creado como nuestra fortaleza, la comunicación, la influencia, en una debilidad, porque sí que tenemos muchos problemas para cuando hablamos, ¿no? Él disfruta distorsionando todas las cosas que Dios crea y lamentablemente Él está avanzando muy rápido en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nosotras mismas, a través de todos estos medios de comunicación que hoy día tenemos tan rápido en a nuestro acceso, ¿no? Él lo está usando, porque recuerdan, Él es padre de mentira y su meta en este aspecto es distorsionar la virtud preciosa y maravillosa en algún vicio, en algún vicio. Cuando Satanás distorsiona la virtud, ha logrado entonces su objetivo principal: calumniar al mismo Dios. Es decir, él levanta un falso testimonio de Dios con el propósito de blasfemar su nombre. Y por eso es tan importante los atributos, como estudiábamos ayer, ¿no? Un poquito, una pincelada nos dio el pastor de los atributos del Señor. Sigamos haciéndolo, sigamos haciendo nuestros estudios personales y saber bien quién es Dios, para que cuando nos presente el padre de mentira una blasfemia en contra de Dios, decimos, no, ya sé quién es mi Dios. Por esto es tan importante que analicemos nuestras vidas para percatarnos si por algún motivo estoy yo actuando en concordancia con el enemigo. No queremos ser sus socias, ¿verdad? No, por favor. Entonces, contestémonos algunas preguntas para hacernos este pequeño autoexamen. Vamos con las preguntas, aunque duela, ¿sí? Preguntas. Dice,
¿Acostumbras a hablar más de la cuenta? Ahí te lo dejas, ¿no? Para ti y el Señor. ¿Te ha traído algún problema la falta de sabiduría al abrir tu boca? Las palabras que usas. ¿Qué haces cuando te das cuenta que has ofendido a otra persona con tus palabras? ¿Qué haces? O con un comentario. ¿Has sido afectada tú misma por un comentario o una crítica de otra persona? ¿Qué es exactamente la calumnia? Ahí va. Escribimos y atesoramos en el corazón. Volvemos a definirla. Calumniamos cuando estamos hablando mentiras en contra de otra persona, con el propósito de dañarlo. ¿Ves? Eso es lo que hace Satanás. Él difama, él daña la reputación del Señor. Y nosotras buscamos con la calumnia difamar y dañar la reputación de una hermana en Cristo, tal vez, de tu familia, a veces de los que más amamos. No entendemos este corazón tan engañoso, ¿no? Calumniamos también cuando sin todos los antecedentes esparcimos una murmuración dañando a otra persona. Calumniamos también cuando en respuesta a algún mal que nos han hecho, respondemos tratando de dañar más la imagen de esa persona en venganza. E iremos ampliando algunos de estos conceptos más adelante. Entonces, cierto comentarista, escucha lo que dijo, sugirió acerca de la calumnia: proveedor de intrigas y escándalos. Esta es la calumnia. Provee intrigas, escándalos. Otro término griego estrechamente relacionado es la blasfemia. Está totalmente ligado también. Blasfemia. Y también se traduce como calumnia y esto responde a maldecir. Imagínate. Perjudicar la reputación o herir con informes y palabras a otra persona. ¿Ya? Yo sé que lo repetí varias veces en diferentes maneras, pero es para que quede bien grabado, ¿no? En la Biblia, toda clase de conversación falsa y o maliciosa sobre los demás se califica como calumnia. ¿Ya? Toda clase de conversación falsa y o maliciosa se califica como calumnia. ¿Y quieren ustedes ver algunas maneras como en la palabra de Dios se describe la calumnia? Vamos a ver 4 por ahora, ¿sí? 4, rápidamente. 4 maneras de calumniar que se describen en la palabra de Dios. Número 1, cuando murmuramos de otros, ¿sí? Cuando murmuramos de otros. Esto es cuando decimos a otros lo que no repetiríamos delante de la persona afectada de lo que te estás refiriendo. ¿Sí me expliqué, no? ¿Sí lo entendiste? Claro. Estás queriendo decir algo a otra persona que no quieres que la otra persona escuche, ¿sí? Y sabes que ¿qué pasa cuando hacemos eso? Además de pecar ofendiendo directamente a nuestro Señor, además de hacer eso, el proverbio nos dice que afectamos a personas que son una provisión de amistad para nuestras vidas. ¿Cuántas de aquí hemos sido dañadas o hemos sido afectadas o producto de una murmuración se ha roto una amistad maravillosa de años? Que tú piensas, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Una murmuración. El maligno deseo y disfrute perverso de hablar mal de otra persona. ¿Sí? Nota lo que dice el Proverbios 16, versículo 28. Dice el Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contiendas. ¿Ah? ¿Está todo en paz aquí? Bueno, pues yo voy a hacer una contienda. Vamos a armar algo. El chismoso, en cambio, aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Murmurar de otros es como sembrar conflictos. De la misma forma que un agricultor tira la semilla y no sabe para dónde llega, pues llega muy lejos, con el viento puede llegar muy lejos y es imposible ir a buscarla. De esa misma manera hacemos cuando hablamos y tiramos palabras al viento y después
no pretendas ir a buscarlas. Ya está, ya lo dijiste. Entonces, la primera manera de calumniar que podemos ver en esta tarde es cuando murmuramos de otros. Otra manera de calumniar en la Biblia se muestra cuando, en segundo lugar, menospreciamos a otros. Menospreciamos a otros. Proverbios capítulo 25, versículo 23. Proverbios capítulo 25, versículo 23 dice así la palabra de Dios. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Una mujer verdadera ahuyenta al chismoso. Muestra desagrado cuando escucha una lengua solapada y chismosa y criticona. Si no sabes qué decir en el momento en que estás escuchando algo, por lo menos con nuestro rostro debemos mostrar que no estamos de acuerdo con esa manera de hablar poco virtuosa. ¿Sí? Seamos mujeres prudentes y valientes para censurar las calumnias. No andemos en chisme, no admitamos el chisme. En otro proverbio recomienda, ni siquiera participemos con el suelto de boca. Así le llama. Proverbios capítulo 11, otro más, versículo 12 al 13, dice, el que carece de entendimiento, Proverbios 11, 12 al 13, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. ¿Ves? Menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo para el momento indicado. Porque fieles son las heridas del que ama. Tenemos que, cuando una amiga viene con una situación, a veces está tan cargada. A mí me ha pasado, yo he ido con tanta carga a una amiga y hablo. Y mi amiga escucha y guarda y espera hasta que ya es el momento, y con heridas muchas veces, ¿verdad? Indica, mira, te pasaste, tranquila, calma. Fieles son las heridas del que ama. Solo el amor y el respeto hacia nuestros semejantes, valorándoles como Dios les valora, nos hará cerrar nuestras bocas del menosprecio, de la ofensa, de esas palabras corrompidas, de los insultos, aún de las groserías. Yo siempre recuerdo, para mí me encanta el ejemplo de Job cuando le dijo a su esposa, ¿cómo a mujer fatua has hablado? No le llamó fatua, aunque podríamos decirlo era por todo lo que dijo, ¿no? Pero no la insultó, te estás rebajando, estás hablando como una mujer fatua. ¡Qué bárbaro! Otro ejemplo de calumnia en la Biblia, ya vamos avanzando, es número 3, cuando alguien maquina en contra de otro. Sí. ¿Qué es la maquinación? Es un plan que nos hacemos aquí en nuestra mente destructivo en contra de otro para menospreciarlo. Entonces se llega a menospreciar cuando permitimos en nuestra mente malvada, nuestro corazón engañoso, mente malvada, que como el Salmos dice, por ejemplo, Salmos también lo leíamos en estos días, capítulo 52, versículo 1 al 2. Salmo 52, versículo 1 al 2. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Dice el salmista. La misericordia de Dios es continua. Valora eso. ¿Por qué te jactas de tu maldad? Agravios maquina tu lengua. Mira, ¿ves? Ahí está. Maquina tu lengua. Como navaja afilada, hace engaño. ¿Sí? Este es el prototipo traicionero que tendrá el anticristo. Atención. Ya se viene, ¿eh? El Señor viene. Y viene el anticristo. Y él tendrá una lengua afilada, cual cuchilla de afeitar, que corta a todos con sus difamaciones. Tendrá una inclinación, por supuesto, totalmente a hacer el mal más que el bien. Y preferirá bien rápido mentir antes que decir la verdad.
será la personificación del engaño, un lenguaje que destruirá muchas vidas. Por eso tenemos que seguir siendo un testimonio y un ejemplo y llevar el evangelio a tantas personas, porque el Señor ya está viniendo. Viene por su pueblo. Y nosotras, mirando las noticias hoy día ahí en Colombia, decía, Señor, ven pronto. Pero sé que hay tantos que todavía necesitan ponerse a cuentas con el Señor, que se arrepientan hoy de sus pecados, ¿verdad? La mujer verdaderamente virtuosa no planea el mal para otro, ¿sí? No anda engañando, mintiendo. Ojo, porque esto es súper práctico para nuestras vidas, como mamás, como esposas. Tenemos que examinarnos. Podemos destruir a una persona con nuestros engaños o a una familia. ¿Recuerdas cómo Proverbios capítulo 7 habla de esta mujer extraña y en un momento que dice? Dice que ella usó la lengua como una herramienta de engaño. Dice que lo rindió al muchacho lo rindió con las muchas palabras suaves, lo sedujo con la salamería de su boca, de sus labios. Entonces, nuestra lengua puede ser un instrumento tan malvado, destruir una vida, destruir una familia. Tengamos cuidado. En el caso de la calumniadora, ella ha sido seducida para dañar a otros con sus mentiras. Y siempre el agente destructor va ligado a otro más. El pecado nunca viene solo, ¿verdad? Triste, pero así es. Hemos estado repasando algunas maneras de cómo la Biblia menciona la calumnia. Pero murmurar de otros, menospreciar a otros, maquinar en contra de otros. Por último, manipular a otros. También eso es una calumnia. Número 4, manipulando a otros. Es sabido que las palabras son poderosas. Destruyen o edifican. ¿Sí? Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida. Dice, y el que la ama, comerá de sus frutos. Te lo leo de nuevo porque lo leí muy mal. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos. El comentarista bíblico nos advierte y dice, debemos estar preparados para las consecuencias si tanto gustamos usar de la lengua. Debemos estar preparados. La lengua es un fuego de maldad, dice Santiago, que puede incendiar ¿qué? ¿Con un pequeño fuego? Todo un bosque. Entonces, cuidado con estas palabras que halagan, con el fin de lograr algo. La calumnia es diabólica. En las mujeres cristianas no existe un grado aceptable de malicia, calumnia y crítica. No. Tenemos que hacer, como decía en nuestro escrito, tolerancia cero con eso. No lo podemos permitir. Una de las características del pecado, como les decía, es que nunca viene solo. Una persona que es capaz de dañar a otro con sus palabras puede llegar a tal menosprecio que también ve a su prójimo como un agente de autosatisfacción. Y era el estudio de nuestro segundo día. Muchas personas que han dado rienda suelta al pecado en su vida sin tratarlo a tiempo, terminan en pecados de inmoralidad sexual. Y a eso es lo que tenemos que referirnos ahora, bien rapidito. Vamos a seguir la semana que viene, porque son temas que necesitamos hablar mucho, ¿verdad? Que nos quede bien grabado. No queremos caer en estas cosas. Recuerdan, virtud versus vicios. Calumnia vimos, y ahora vamos a ver la impureza sexual. Tal como hemos estado analizando en los versículos de Tito capítulo 2, existe otro vicio que también impide el crecimiento de este elemento de la virtud para una mujer femenina bíblica, ¿sí? Y es entonces la impureza sexual. Y el texto bíblico dice que la mujer mayor tiene que enseñar a la más joven, ¿a qué?
a ser casta, ¿sí? Y ser casta significa la pureza mental. También significa ser limpia, es decir, llena de virtud, no de vicio. Llena de virtud, no de vicio. El Señor quiere que seamos mujeres puras en todos los sentidos de la vida, como hablamos, como pensamos, como vestimos, como caminamos, como movemos nuestras manos, toda nuestra actitud debe ser pura. Y cuando escuchamos la palabra castidad, pensamos en una palabra anticuada, decía el estudio, ¿verdad? Y sí, es cierto. ¿Eso por qué? Porque nuestra cultura se ha encargado de estigmatizar esta palabra como algo que está pasado de moda. Y entonces pensamos que no necesitamos esta actitud de casta. No necesitamos cumplirla en totalidad. Pero la Biblia es enfática y dice que nosotras tenemos que vivir una vida moral no solo en nuestra manifestación externa, sino en nuestro corazón. Desde ahí, ¿verdad? Nacen todas estas cosas. Dice Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 3, versos 2 al 4, texto muy conocido y muy ligado a nuestro estudio. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 2 al 4. Que las mujeres consideren su conducta casta, respetuosa. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, que nuestro atavío, nuestra manera de vestir no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Por eso estamos aquí tratando de diseñar nuestro interior primero. Hacer un diseño en el interior, el del corazón, dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y generalmente pensamos que el pecado de la inmoralidad sexual es un pecado, es un problema varonil. Pero no podemos olvidar que para que exista un pecado de inmoralidad en el hecho, pues se necesita un hombre y una mujer. Eso poniendo aparte todos los otros tipos de inmoralidades que conocemos, ¿no? La inmoralidad sexual, al igual que la calumnia, tiene su inicio en la soberbia, pues la soberbia tiene la malicia de menospreciar a otro. Y siempre que hay un pecado sexual, hay un menosprecio involucrado. En el adulterio, en el caso de las casadas, hay un menosprecio hacia nuestro cónyuge. En las solteras, hay un menosprecio hacia tus padres que te han cuidado tanto y hacia también hacia tus propios cuerpos, como dice Primera de Corintios capítulo 6, lo teníamos también ahí, olvidando que no son nuestros cuerpos, somos templo de Dios. Hay un menosprecio hacia el prójimo, que simplemente lo vemos como un objeto para satisfacer nuestros deseos carnales. Pero más allá de todos estos menosprecios que ya son malignos, el peor de todos es el menosprecio ¿hacia quién? Hacia nuestro Señor. ¿Y cómo entonces llega al acto perverso, la impureza sexual? Primero, despreciando al Señor. Despreciando al Señor. Todo pecado es una especie de deicidio. ¿Qué quiere decir deicidio? Que quieres matar a Dios, porque lo estás negando. Romanos capítulo 1, versos 21 al 24, lo voy a leer rapidito porque ya hemos avanzado muy rápido en la hora, corre tanto el reloj, ¿verdad? Pero Romanos capítulo 1, 21, 24, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si bien la cita de Romano se aplica particularmente a los no creyentes aquí, cuando un creyente cae en pecado sexual, ha habido en su mente un desestimar de Dios, ¿sí? Que dice que no ha logrado autoconvencerse de que puede darse permiso de no vivir para la gloria de Dios. Qué triste, ¿no? Estamos aquí porque queremos ser mujeres adoradoras y glorificar al Señor, pero sin embargo, cuando una
chica o una mujer casada cree que puede caer en este acto de adulterio o fornicación, está diciendo permiso para no glorificar al Señor. El pecado de la soberbia dice, seré como Dios. ¿Recuerdas? El apóstol Pablo dice en Corintios que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y cuando caemos en el pecado sexual, cualquiera sea su manifestación, nos comportamos como incrédulos que menosprecian a Dios. Tenemos que tener cuidado. Pecado sexual no es solamente ir y tener un tiempo con otra persona que no corresponde, adulterando, fornicando. También puedes pecar mirando algo que no debes, ¿verdad? Hablando con personas, cosas que no debes. Vamos a hablar más de esto la próxima semana. En 1 Corintios capítulo 6, verso 11, lo leo, dice, y esto eréis alguno, mas ya habéis sido lavados. Amén. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los creyentes debemos presentar nuestra gran rendición a no desestimar la obra que Dios ha hecho en la cruz. Entonces Pablo dice en el versículo 18 y 19 del capítulo 6, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero cuando fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios, el cual no es de vosotros, sino que es de Dios, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad entonces al Señor en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, porque ustedes son de Dios. El creyente es el templo del Espíritu Santo. Y como dice el apóstol Pablo en esta porción, es preciso que el creyente deje de tener comunión con este espíritu de carne que mora en él y que le hace cometer estos hechos vergonzosos, y que se llene del espíritu correcto del Señor. Y por último, también caemos en impureza sexual cuando desestimamos la voz del Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Señor, habla a mi corazón cada día. Necesito el Espíritu Santo que me avive. Y así, como dice Efesios, voy tan rápido, capítulo 4, verso 30, no contristar al Espíritu Santo. Son textos conocidos. No contristarle. ¿Por qué? Hemos sido sellados con Él. ¿Para qué? ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Entonces, ¿por qué tenerle triste al Espíritu Santo que vive en nosotras? Cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo que usa su palabra para amonestarnos y decirnos, no voy bien, no voy bien. No solo no escuchamos la voz de Dios, sino que causamos ese profundo dolor al Espíritu Santo. ¿Y qué cosas son las que habla el Espíritu Santo en su palabra en cuanto a la pureza? Lo tenemos también ahí en Tito capítulo 2, pero más adelantito menciona en el versículo 4 que la mujer casta tiene que enseñar la importancia de amar a su esposo y a su hijo. ¿Y esto cómo lo proyectamos? Con un matrimonio sano, con un matrimonio fiel. ¡Qué bello! Este fin de semana vamos a celebrar el matrimonio, 50 años de un matrimonio. Ahí queremos llegar con esa fidelidad y mostrar al mundo que Cristo lo puede hacer posible en un matrimonio. Pero cuando ves a una mujer que denigra a su esposo, por ejemplo, en público, lo está menospreciando. Esa mujer tenemos que poner un ojo tan grande, nosotras nos tenemos que poner en un alto tan grande, decir, espera, porque puedo ser una mujer potencial, es una mujer potencial a caer en un pecado sexual. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando a nuestro cónyuge, estamos buscando tal vez a alguien, a nuestro parecer, que sea mayor que él. La mujer casta debe ejercitar su amor y respeto hacia su esposo. En el verso 5 dice que las mujeres deben ser prudentes. Y esta idea de la palabra es que mantiene en control sus pasiones
¿ah? Y deseos mentales. Por ende, una mujer como Tito 2 quiere que seamos, no va a permitir deseos inapropiados en su corazón. ¿Cuándo te das cuenta que una mujer tiene problemas en su forma de pensar? Y estamos terminando, pero pon atención. ¿Cuándo te das cuenta que estoy teniendo problema en mi forma de pensar? Cuando manifiesto externamente mi falta de razonamiento espiritual. Por ejemplo, en cómo me visto. Ahí lo estoy mostrando. La modestia nos hace hermosas porque estamos transmitiendo, no me miren a mí, miren al Señor que vive en mí. ¿Te fijas? Pero al contrario, cuando queremos proyectar, yo no sé, con estas fotos selfie, que me encantan porque es tan práctico, ¿no? Quiero tener una foto yo con todos los demás y es una selfie. Pero cuando solamente eres tú y proyectas no sé qué, me pregunto, ¿qué quieres proyectar como hija de Dios? En tus redes sociales, por ejemplo, que es tan típico, ¿no? ¿Quieres que vean que eres una hija de Dios o no? ¿No? Pero una mujer con problemas de impureza sexual, mental, buscará atraer la mirada de hombres. En síntesis, seguiremos ahondando de esto, como les decía, la próxima semana, así que aquí las espero a todas, pero quedémonos con este pensamiento, ¿sí? Hay cuestiones en la vida espiritual que muchas veces no le damos el peso de lo que significa la gravedad de desestimar al Señor, su sacrificio, el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo que nos redarguye, y permitimos murmuración, nos deleitamos escuchándola, nos permitimos nosotras hablar mal de otros sin evidencias claras, hacemos la obra del diablo. Que nos quede ese pensamiento. Cuando nos permitimos pecados en la vida, comenzamos a insensibilizar nuestras conciencias y nacen estos malos pensamientos y nos entremetemos en ellos. Somos parte. Sin entender que esos pensamientos impuros que estamos abrazando y que no despreciamos y que nos hace despreciar a nuestro cónyuge, en el caso de las casadas, ¿verdad? Hace que llevemos a hecho un acto que se consuma y que traiga vergüenza, no solamente a nuestro cónyuge, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a Dios mismo, que decimos que amamos y servimos. Entonces meditemos en esto, en nuestro corazón, vayámonos a casa pensando y diciendo, Señor, estoy lejos, me estoy escapando, ayúdame. No me quiero ir de tu lado, de adorarte, de ser una mujer virtuosa que refleje al mundo que te ama y que te quiere servir. ¿Les parece que tengamos una oración? Vamos a orar. Bendito Señor, te damos tantas gracias por tu palabra maravillosa en esta tarde. Gracias por traerla a nuestras vidas. Eres tan misericordioso. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos reconocido a través del Espíritu Santo que ha estado redarguyendo nuestra vida a través de este estudio de tu palabra, que hay cosas que tengo que arreglar. Perdóname, Señor, por mirar algo que no tenía que mirar. Perdóname, Señor, por dejar que mis deseos de pasiones desordenadas, de rienda suelta, y hacer algo que no debía hacer. Con mi manera de vestir, con mi manera de caminar, de comportarme. No estoy reflejando ser una hija tuya. Perdóname, Señor. Ayúdame a tener una virtud de no hablar mal de mis hermanos, de mi familia, de las personas que son semejantes a ti, Señor. Son tu creación. Guarda mi boca del mal, Señor, y de hablar engaño. Te pedimos una bendición por todas las mujeres que han estado escuchando este estudio. Fortalécenos, Señor, cada día con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.